Hola, hola, bienvenidos a 366 grados, el podcast de Bisiesto Estudio, un espacio en el que nos gusta compartir ratitos con gente interesante. Hoy le vuelvo a robar los mandos a Miguel y conmigo está hoy una persona que me hace especial ilusión que esté por aquí. Ella es Irene de las Peñas, es compañera dentro del equipo de Bisiesto, en concreto del equipo de UXUI, que es una crack. Y oye, que bienvenida Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Pues nada, estrenándome y con muchas ganas de estar por aquí y de charlar de cositas interesantes, que se viene un tema chulo. Se viene un tema chulo, sí, desde luego. Pues sí, estamos las dos por aquí porque os queríamos presentar un proyecto en el que hemos estado trabajando y que le hemos puesto mucho mimo. Además, hemos estado todo el equipo de Bisiesto involucrado, que es el estudio SAS. Y diréis, ¿qué es esto? ¿Qué es esto del estudio SAS? ¿No? Bueno, pues básicamente lo que hemos hecho es lanzar un estudio en el que hemos analizado las páginas de inicio, las páginas home de diferentes negocios de tipo SaaS y pues hemos hecho un análisis heurístico de esas páginas para detectar pues mejoras, oportunidades y demás. Este estudio es completamente gratuito, os lo podéis descargar en nuestra web. De hecho, mis compañeras seguro que os dejan por aquí el enlace en la descripción para que podáis ir y descargarlo ya de ya. Vamos, antes de que termine el podcast lo tienen que tener descargado, ¿verdad, Irene? Totalmente, totalmente. Merece la pena. Oye, Irene, te iba a preguntar, porque bueno, estamos lanzando ahora el estudio y bueno, estamos viendo ya que está teniendo muy buen recibimiento, ¿no? Pero yo creo que también es interesante que le contemos a la gente el por qué hemos decidido realizar este estudio ahora, ¿no? ¿Por qué nos hemos lanzado a hacer esto? Cuéntanos. Pues mira, es nuestro primer estudio, vamos, tú lo sabes y probablemente mucha gente que nos escuche también, pero no va a ser el último sin duda. Y la verdad que teníamos muchas ganas de reunir todo el conocimiento que estamos adquiriendo de trabajar con clientes, ¿no? Al final creemos que somos muy buenos haciendo diseños de webs para SaaS. Tenemos varios clientes con los que ya hemos trabajado, pues de nombres como Metricool, Prensalink y algunos con los que estamos trabajando actualmente. Y estamos adquiriendo un montón de conocimiento que es súper valioso, ¿no? Tanto por una parte de tendencias como de muchas oportunidades y mejoras. Así que nos parecía interesante reunir toda esa información y que sea como una base de datos que creemos que es brutal para ver todas esas referencias de empresas top, ver qué hacen bien y ver qué cosas pueden mejorar. Sí, sí, total. Además, en este estudio que no sé si lo he dicho antes, hemos analizado 30, ¿no? 30 webs, me parece 30. que son, de un listado que teníamos de 100, ¿no? O sea que yo entiendo que ahí nuestra idea es el ir ampliando ese estudio y, jolín, la verdad es que es muy interesante, ¿no? El ver cosillas que se van haciendo, nuevas tendencias, ¿no? Y demás. Pero sí que, bueno, yo creo que lo que comentas con el expertise que tenemos ahora mismo en Bisiesto de ese, bueno, pues diseño, desarrollo de activos digitales muy enfocados al marketing y demás, pues jolín, es una oportunidad la que teníamos ahí enorme, ¿no? Para lanzar el poder aportar valor. O sea que bueno. Vale, vamos a también un poco a la gente que llegue aquí y diga, bueno, pero yo esto exactamente qué me voy a encontrar, me va a interesar, no me va a interesar. Cuéntanos también, ¿para quién crees que es este estudio SAS? ¿Quién merece la Claro. pena que se lo descargue sí o sí? Claro, pues a ver, el estudio está enfocado a proyectos de tipo SaaS y lo bueno que tiene es que algunos de los puntos pueden aplicarse como desde ya a tu negocio, ¿no? Si tú tienes un proyecto de tipo SaaS, eres CEO o eres trabajador de una empresa de tipo SaaS, hay muchas cosas que son muy fáciles de aplicar. Luego hay otras que son muy interesantes y que requieren de un análisis bastante más extenso y para eso también hacemos un análisis más grande, ¿no? Entonces, si te interesa todo ese mundo de tendencias de UX UI, si tienes un perfil especializado y tal, tenemos un análisis bastante interesante, uno más sencillo y uno más amplio para entender cómo puedes aplicar a tu SaaS estas mejoras. Sí, sí, yo creo que en ese sentido o sea, el documento que hemos preparado es bastante intuitivo, ¿no?
digamos Sí. que tenemos como esa primera pantalla y luego cuando la gente que nos esté escuchando nos esté viendo y se lo descargue, pues lo verá, pero tenemos esa primera pantalla en la que se ve pues el primer pantallazo de esa página home y como muy esquematizado esos puntos fuertes o esas mejoras que detectamos y luego esa segunda pantalla como mucho más profundizado, ¿no? O sea Exacto. que yo creo que también realmente cualquiera podría descargarse este estudio, ¿no? Sí, totalmente. Es interesante para todos por lo que comentas, ¿no? Hacemos algunos puntos clave que son muy fáciles de digerir y luego, oye, ampliamos información ya para personas más especializadas. Hmm, sí, totalmente. Qué guay. Pues oye, yo creo que vamos a meternos también un poco en harina, ¿no? Vamos a contar qué hemos analizado exactamente. O sea, un poco el objeto de este estudio, de estas webs de tipo SaaS que decimos, sí, las hemos analizado, nos hemos metido a la página home, pero oye, ¿qué hemos analizado exactamente? ¿Dónde hemos puesto el foco? Ujú. Pues a ver, hemos puesto el foco en algunos puntos fuertes que tienen todas las páginas y en algunas mejoras, ¿vale? La intención es hacer un análisis bastante desde lo más simple a lo más complejo, reconociendo algunos puntos que estén presentes en todos los SaaS, tanto para bien como para mal, ¿vale? Porque Hmm. eso sí que nos parece interesante y sacar conclusiones con respecto a ello. Por ejemplo, hemos analizado eso, la página home. Por una parte, el primer vistazo, lo que se llama el above default, que es lo que vemos cuando entras en una página web, para ver qué elementos son imprescindibles. Al final, una persona cuando entra en una página web, lo primero que va a ver es lo que le tiene que llamar la atención y entonces, si acaso, hará scroll. Si no, si no le llaman la atención ahí, probablemente se vaya. Entonces hemos puesto especial foco en ese apartado con algunos elementos tipo la propuesta de valor o la manera de mostrar el producto. Y luego hacemos el análisis de toda la página, tanto en desktop como en mobile, porque sabemos que las dos pantallas son muy importantes y a algunas personas le ponen mucha fantasía a una y a otra no. Entonces es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Ese sistema responsive también. Hemos analizado, pues como hablamos, 30 SaaS de sectores muy diferentes, porque eso es bastante interesante el ver cómo hay elementos que, sin importar tu sector, sin importar si eres de comunicación o de gestión de equipos o incluso enfocado a B2C, al cliente final, se repiten, ¿no? Ya los veremos quizá un poco más adelante, pero eso, hemos hecho un intento un intento y lo hemos conseguido, de cuantificar y no solo cualificar muchos elementos por eso se pueden aplicar desde ya y son interesantes tener. Claro, al final yo creo que hay muchas cosas que lo que dices, ¿no? Que independientemente del sector y demás, pues se rigen más por las leyes de usabilidad, ¿no? Que son como mucho más universales, Claro. incluso fuera de lo que sería de tipo SaaS, pues a lo mejor también hay puntos que hemos detectado que puede ser interesante, ¿no? Para otros negocios, para otros sectores Sí. y demás. Por ejemplo, algunos ejemplos de homes que hemos analizado serían la de Notion o la de Figma, la de Holded, Intercom, que son todo, bueno, pues empresas súper top Mm. que tienen una cantidad de clientes muy importante y que ver cómo ellos hacen las cosas y es muy interesante y podemos sacar de ahí muchos aprendizajes, sí, sí. Sí, sí, fíjate, me estoy acordando ahora que incluso durante este proceso que hemos hecho de ir analizando y demás, ha habido webs que han cambiado, ¿no? Mientras Sí. las hacíamos, nos hemos vuelto a meter y dices, ahí va, que la han cambiado toda la web, ¿no? Sí, y es muy interesante tener ese punto de vista porque pues te enseña qué cosas que a lo mejor antes eran oportunidades, ya con este rediseño web las han solventado. Entonces, Mm. o cómo han cambiado el enfoque en su manera de contar las cosas, como incluso pues, con los recursos gráficos o con el cambio de la propuesta de valor, que eso también pasa. Incluso hay una web en concreto, que tendréis que meteros para ver cuál es, que descubrimos que estaban haciendo un test A/B. Entonces nos parece muy interesante el poder verlo. Normalmente tú miras una referencia, la ves un día y ya no lo ves nunca más. Y oye, entender dónde están haciendo esos tests es súper interesante para descubrir ese valor que le están dando. Sí, sí, totalmente. La verdad es que súper, súper guay haber detectado eso durante el Sí. proceso. Pues sí, yo te iba a preguntar también
O sea, a la hora de analizar una web, ¿no? Pues eso, de los ejemplos que has puesto, tipo Notion o Intercom y demás, eh, qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este análisis heurístico? ¿Qué tenemos en cuenta? Ujú. Pues a ver, lo que más hemos tenido en cuenta, a ver, hay muchos factores que se pueden tener en cuenta, ¿vale? Que son, pues en general, pero una cosa que nos parece muy, muy, muy relevante de cara al above default, que como hemos hablado es ese primer vistazo de la web, es que tengamos una propuesta de valor clara, que mostremos elementos de confianza, que se explique bien el producto. Al final es muy, muy importante que un usuario llegue a ese SaaS y entienda en qué le va a ayudar. Si no es que se va a salir, porque si no vas a ver en qué te va a ayudar. Entonces, el heurístico es una cosa que además nosotros hacemos de la competencia y de los clientes cuando trabajamos en un proyecto, y es detectar esos puntos débiles y esos puntos fuertes, ¿no? Tanto como a nivel de usabilidad, como estamos hablando, que son pues también legibilidad, etcétera, como también de estructura y de manera de contar la información. Eso entonces son las cosas que hemos tenido más en cuenta en este estudio, que además es lo que hacemos también normalmente en nuestro trabajo. Sí, además estaba pensando que cada vez es más importante esto que comentas, ¿no? Del above default, del el mostrar bien la propuesta de valor y demás, porque, vamos, o sea, yo creo que lo noto yo ya que me estoy haciendo mayor, pero en general la sociedad en la que nos movemos y hacia dónde vamos es todo como súper instantáneo, súper inmediato, que la capacidad de atención es de, pues eso, ¿no? Mínimo. 3 segundos, 5 segundos, si no has captado la atención en ese tiempo, eh, pues ya la has fastidiado, ¿no? Entonces, es curioso, es interesante el analizar cómo conseguimos el captar esa atención. Y fíjate que estaba pensando también la dificultad para, por un lado, mostrar el contenido o esa propuesta de valor que es necesaria, ¿no? Que el usuario sepa cuando entra en una web, en nuestra web, nuestro negocio. Y por otro lado, el ser diferentes, ser llamativos, ¿no? Que muchas veces queremos meter como, pues yo qué sé, hay imágenes súper potentes y demás, y se pierde esa propuesta de valor, ¿no? Entonces, ¿cómo crees ahí Totalmente. que podemos encontrar el equilibrio? Pues a ver, en el estudio vemos que hay una pequeña tendencia de algunas webs que sabemos que se van actualizando poco a poco, o sea, cada poco tiempo me quería referir, en cambiar el layout clásico que conocemos de izquierda y derecha y añadir esa imagen más potente quizás abajo, pero siempre dándole muchísima importancia a que la propuesta de valor sea clara. Al final ya no es tanto, obviamente que es que esté visible, ¿no? Pero es que sea clara, es que se entienda bien. Y también, por supuesto, que el botón esté destacado, que el botón tenga buena legibilidad, si no con eso lo perderíamos por completo. Y añadiendo también elementos de confianza en el above default. Eso sí que lo hemos visto, más de la mitad de los ads que hemos analizado tienen esos elementos de confianza de diferentes tipos, y los que no lo tienen suelen tener justo debajo de esa cabecera un elemento de tipo carrusel de logos y cosas así. Eso nos parece muy interesante porque, bueno, hay muchos clientes que ni siquiera le dan valor a ese contenido, ¿no? Entonces, es una manera en la que se puede jugar un poco con las diferentes imágenes, añadiendo animaciones quizás, añadiendo vídeos y tal, pero mostrando toda esa parte de confianza y de ir muy claro a lo que el usuario necesita. Se puede combinar así. Sí, sí, total. Además, con el tema de los elementos de confianza, yo creo que como que nos hemos ido encontrando con muchos muy diversos, ¿no? Que Ujú. al final quizás estamos más acostumbrados a ver los que puedan ser más típicos, ¿no? Como el carrusel de logos, reseñas y demás, pero luego hay otros muchos elementos que, aunque a priori una persona quizá que pueda estar más no tan dentro del mundillo, ¿no? Pero que a priori digas, no, pues esto no es un elemento de confianza, pues realmente también lo es, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que hemos visto como mucha variedad, dónde los van integrando, dónde los van metiendo, ¿no? Dentro de la web, a qué altura y demás.
O sea que sí, la verdad es que eso es muy, muy interesante. Sí, además, la importancia que tienen es que se ve que es un punto clave, ¿no? Entonces, por eso lo que comentaba antes, que hay muchos clientes que a lo mejor dicen, no, nosotros no tenemos ningún tipo de cuenta rollo Google o Trustpilot y tal. Y es como, ¿y por qué no? No, ni siquiera se les ocurre. Y eso al final es un pequeño bloque que no ocupa nada, que combina muy bien con un layout un poco más diferente, si es lo que quieres hacer, o con una imagen de marca un poco más vistosa, porque prácticamente no ocupa nada. Y ya es un elemento diferenciador porque ya tienes ahí una puntuación buena que un usuario dice, ah, ostras, esta gente es fiable. Y luego eso, la cantidad de elementos de confianza que hay, por ejemplo, el tema de los videotestimonios, que es una cosa que está cada vez más en alza. Mm, Interesante, pues empezar a trabajarlo desde ya. totalmente. Sí, pues eso yo creo que, o sea, esto de los elementos de confianza podríamos verlo como un aprendizaje súper claro, ¿no? Que hemos sacado de este estudio. ¿Crees que, no sé, dime, estábamos hablando aquí de los elementos de confianza, que es uno, ¿me podrías sacar como dos aprendizajes más que hayamos extraído, ¿no? De realizar este Sí. estudio? Pues, por ejemplo, otro aprendizaje que hemos extraído y realmente son cosas con las que ya tratamos en nuestro día a día cuando hacemos proyectos y cosas con las que ya nos hemos encontrado, pero bueno, es muy interesante tenerlo afianzado en un estudio que además eso a nivel cuantitativo incluso, pero vemos que hay muchos problemas con la jerarquía de la información y el tema de los espaciados, por ejemplo. Es decir, como comentabas antes, ¿no? Muchas veces queremos hacer unos layouts que sean muy diferentes, que tenga mucha fantasía de animaciones y tal, y eso al final hace que se pierda el foco de la conversión, que es lo que todos los SaaS quieren finalmente. Entonces, es muy importante la manera en la que contamos las cosas, los mensajes que damos, que los titulares estén bien definidos. Al final, además de que un usuario hace poco scroll, cuando lo hace está escaneando la información, está viendo pequeños titulares, si le interesa esa información quizás para leerlo. Entonces, la jerarquía de la información creo que es un punto que es muy relevante. Y también con respecto un poco a eso, las longitudes de la home. Muchos de las páginas tienen una longitud demasiado extensa y mucha gente probablemente no llegue a hacer scroll hasta el final. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta de cara a cómo estamos mostrando la información. Si ponemos pocos botones que nos incitan a la conversión o si ponemos eso, todos los elementos de confianza abajo, probablemente casi nadie llegue a eso. Entonces, es muy importante tenerlo todo bien estructurado. Sí, sí. Sí, total. Fíjate que con el tema de los botones o de los CTAs, que a priori podría ser como el elemento más claro, ¿no? Para la conversión, que dice, joder, el Sí. botón, que es donde tienen que pinchar. Eh, es verdad que nos hemos encontrado en muchos casos eso, ¿no? O bien no están bien jerarquizados y por tanto, pues en algunos casos no se termina de entender que es un botón, Ujú. o están muy abajo, o vamos, que en ese sentido jolín, que no estamos analizando webs cualquiera, ¿no? Que Claro. hay cosas potentes y vemos todavía margen de mejora en ese sentido. O sea que sí, Sí, muy sobre todo con lo que comentas de que algunos no directamente no parecen botones, ¿no? Entendemos que no hay que hacer un constante spam de cuál es, o sea, de todo lleno de botones, en plan, cómprame, cómprame, pero sí que hay que dejarlos claro para los usuarios. Un botón de enlace que ni se vea que es un enlace y que se confunda con un título, nadie va a clicar ahí. Entonces hay que hacérselo lo más fácil posible al usuario y hay que siempre encontrar el equilibrio. totalmente. Pues muy bien, pues nada, yo creo que eso como aprendizajes, la verdad es que así de lo más destacado, ¿no? Que hemos visto. Sí que es verdad que, bueno, también para que la gente lo sepa, ¿no? Dentro de las conclusiones, ¿no? Porque esto que estamos comentando, bueno, aprendizajes barra conclusiones, ¿no? Que son cosas que hemos ido viendo. eh, Luego en el estudio lo van a poder ver también como más pormenorizado, ¿no? Con distintos datos, con porcentajes que ahí nuestro team de marketing ha estado súper a tope también analizando esa parte.
Entonces, bueno, pues si ya para como terminar nos puedes explicar, ¿no? Esta última parte, después de ver todas las páginas que se han ido analizando, estas conclusiones, ¿cómo las van a ver? ¿Cómo la va a ver el usuario cuando entre en nuestro estudio? Pues a ver, tenemos conclusiones, como comentaba antes, tanto cualitativas como cuantitativas, que finalmente es una cosa muy interesante para poder digerirlo fácilmente, ¿no? Tenemos algunos porcentajes de oportunidades y también de cosas top que hacen las diferentes empresas y creemos que son puntos fuertes y que se pueden aplicar fácilmente. Y lo tenemos también dividido, como hablábamos antes, ¿no? En oportunidades y puntos fuertes de la Bob Default y del resto de la página web. Además, hacemos un pequeño resumen de esos datos, pero los explicamos, damos datos más relevantes, no solamente un porcentaje lo soltamos y ya está, sino damos una pequeña explicación del por qué este dato es tan relevante y cómo esto puede afectar seriamente a tu negocio, ¿no? Sobre todo esas oportunidades que están ahí un poco en el aire para mucha gente seguramente. Sí, totalmente. Bueno, además de hecho, yo creo que también esto está guay que lo comentemos. Hemos dejado como un glosario de términos, ¿no? Porque es verdad que, bueno, lo que comentábamos antes, que este estudio, pues para la gente que esté metida dentro del producto digital y demás, quizá le va a sonar todo como mucho más familiar, pero es un estudio que realmente creemos que cualquier persona con cualquier negocio se podría descargar y sí que entendemos que en algunos casos pues hay términos que son más específicos del sector de diseño y demás y ahí también queríamos pues dar la oportunidad a que todo el mundo entendiera bien, no se quedara ahí con ninguna duda, ¿no? Claro, además lo que hablamos, ¿no? Que en los SaaS hay sectores, o sea, hemos tratado con todo tipo de sectores y entonces también algunos, aunque nosotros nos hemos centrado en empresas muy potentes, hay SaaS de todo y SaaS que llevan gente que a lo mejor no tiene un departamento de diseño como tal y lo están llevando, están creciendo de momento, entonces es muy interesante que esas personas también lo puedan leer y lo puedan entender y puedan detectar. Igualmente, creo que es importante aquí aclarar que este estudio no es una Biblia, ¿vale? No hay que tratárselo, no hay que tomárselo súper al pie de la letra. Al final, una cosa por la que nosotros somos buenos haciendo diseños de webs de tipo SaaS es porque nos hacemos un equipo con el cliente. Entonces, trabajamos de manera que entendemos bien sus necesidades, nos focalizamos en que los objetivos sean los mismos y vamos trabajando juntos poco a poco en estructura, en contenido, etcétera. Eso al final lo que hace es que nosotros les ayudemos a resolver sus problemas de la manera en la que a ellos les venga mejor. Por eso, aunque hablamos mucho de que es cosas que son fácilmente accionables, hay que pararse a pensar, ¿no? Cada proyecto es único y a lo mejor lo que le funciona muy bien a una empresa concretamente no le puede funcionar también a otra. Pero bueno, sí que es interesante por eso tener como diferentes elementos que sí que vemos que son importantes y ver cómo eso se puede aplicar bien a cada negocio. Sí, totalmente. Estoy de acuerdo con lo que comentas. Yo creo que lo que nos caracteriza, nos hace fuertes aquí en Bisiesto es precisamente eso, ¿no? El ponernos la camiseta de nuestro cliente, saber entender muy bien sus necesidades y bueno, que efectivamente cada proyecto tiene su casuística concreta, ¿no? Que hay cosas que quizá puedan ser aplicables a todo, pero cada proyecto es único y las necesidades del cliente también son únicas y nosotros ahí nos adaptamos y nos movemos como pez en el agua. O sea que sí, 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 total. sí. Oye, un poco recordatorio para los que a lo mejor entran aquí y de repente se han saltado a la primera parte. Cuéntanos, ¿cómo podemos descargar este estudio? Pues a ver, este estudio lo vamos a poder descargar a través de nuestra web, ¿vale? Es totalmente gratuito, simplemente hay que dejar un email y ahí llega. Nuestras compis de marketing lo van a dejar seguro en la descripción, también lo podréis encontrar desde nuestras redes sociales y también tendremos, bueno, simplemente eso, desde las redes sociales y desde el link de la descripción lo podréis descargar fácilmente. Genial, genial. Vale, pues te voy a hacer ya como unas últimas preguntas que a lo mejor Venga. voy a ir a pillar, pero me apetece lanzármelas a ver qué sale.
Bueno, hemos hablado ahí como de distintos elementos, ¿no? Que han ido saliendo, pues el tema de los CTAs, la propuesta de valor, imágenes de fuerza, elementos de confianza y demás, pero eh, te diría, si tuvieras que quedarte solamente con tres, ¿cuáles crees que serían los tres elementos imprescindibles que debería tener, pues eso, una página de inicio Mm. de un negocio de tipo SaaS? Pues a ver, hay muchas cosas que son imprescindibles y lo que digo, enfocada cada uno a su negocio, pero hay muchas cosas, pero si me tengo que dar con tres, sería lo primero una propuesta de valor clara y fácil para el usuario, ¿vale? Eso es súper importante y eso al final es simplemente un copy, ¿vale? Luego, los elementos de confianza. Estoy muy pesada, pero es que me parece súper clave para que el SaaS dé el tirón y el empuje. Y luego también me parece muy importante tener imágenes y vídeos que muestran el producto o vídeos, algunos de animaciones hechas, aunque sean pues con After Effects o alguna cosa así, ¿no? Que no tenga que ser un vídeo de una persona utilizándolo, pero cosas que de un simple vistazo un usuario pueda ver cómo es el producto por dentro. Al final, la mayoría de los SaaS o te pueden tener prueba gratuita, pero si no tienen que solicitar una demo y tal, y que el usuario se enamore ya del producto antes de verlo, que vea todas las funcionalidades y que vea cómo le puede ayudar. Yo creo que esas son las tres cosas que tienen que ser imprescindibles para que una página del tirón. Bueno. Hombre, desde luego imprescindibles suenan. No sé si habrá más, probablemente haya más, pero así quedarse con esas tres creo que es un acierto, desde luego. Oye, y para alguien que se vaya a descargar el estudio, ¿tú cómo recomendarías consumir todo el contenido? Porque es verdad que son bastantes páginas y Uh-huh. demás. ¿Cómo recomendarías consumirlo? Pues, a ver, primero de todo tenemos un índice, ¿vale? En el que podréis ver todas las páginas y sí que es interesante que si estás buscando un análisis de una página en concreto, te vayas hasta esa página, ¿vale? Pero bueno, tenemos una introducción en la que explicamos un poco también en qué consiste el estudio y qué hemos hecho. Aquí lo que hablábamos antes, hemos hecho un análisis heurístico por una parte de la página, de la parte de la web default y luego un análisis más extenso. Entonces, lo ideal es primero ver esa primera pantalla, ¿no? En la que tenemos ese primer vistazo, que además los elementos están tagueados, que están muy fáciles de digerir porque están en verde con los puntos fuertes y en rojo las oportunidades. O sea, lo hemos puesto muy sencillito y tener como un primer contexto, ¿no? Eso nos parece muy interesante. Y luego ya creemos que todo el análisis que hacemos de toda la página, que está más redactado y tal, tiene muchos puntos de valor. Entonces, primero de todo, sobre todo para la gente que no tenga tanto contexto a nivel de diseño y que no sepa todo esto de la voz default y tal, que se lea todo el estudio y si no, también puedes ir a buscar lo que más te interese. Y después de todo, al final, las conclusiones creemos que tienen muchísimo valor porque son muy interesantes, son como 10 páginas de conclusiones que al final es bastante, hay muchos datos muy interesantes, muchas explicaciones y es un buen resumen de todo ese estudio. Genial, genial. Pues nada, yo creo que ya solo queda animar a la gente a que se lo descargue ya y que lo consuma. Voy a hacer un poco resumen, si te parece, de todo lo que hemos comentado. Bueno, pues nada, hablando de nuestro super estudio SAS, hemos contado un poco por qué hemos decidido realizar este estudio. Hemos hablado también de para quién es el estudio, que hemos analizado, que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de analizar una web o de hacer un análisis heurístico. Hemos hablado también de esos aprendizajes, ¿no? O esas conclusiones que hemos sacado y, o sea, que bueno, yo creo que hemos contado bastante, pero tampoco hemos Hay querido mucho desvelar más. mucho más porque efectivamente, ¿no? Queremos que la gente se lo descargue, que lo consuma, que lo disfrute, que le hemos puesto muchísimo, muchísimo amor, muchísima dedicación todo el equipo. Que bueno, que esperamos que pueda aportar valor, ¿no? Sabiendo pues eso, la autoridad que tenemos ya en ese sentido de toda la experiencia de los proyectos que hemos llevado a cabo con clientes tan chulos, ¿no? Como has comentado, pues Metricool, Declarando, Prensa Link y demás. Jolín, el aportar ese valor a la comunidad con el estudio creo que
que estamos todos como súper contentos, ¿no? De poder hacerlo. Sí. Así que nada, Irene, pues yo creo que ya no te voy a hacer sufrir más. Llevamos aquí media horita. Y nada, Sí, agradecerte que te hayas pasado por aquí. Yo creo que al siguiente tenemos que engañar a alguna compañera más para que venga, ¿no? Totalmente, sí, vamos, y podríamos hablar mucho más tiempo porque hay mucho contenido interesante, pero si no os contamos todo el estudio, eso no puede ser. Sí, no queremos destripar nada. Exacto. La siguiente, porque como haremos otro estudio que lo tenemos ya ahí entre manos, engañamos a otra persona para que venga por aquí, que es un ratito bastante chulo. Claro que sí, ya se iban conociendo gente del equipo. Pues nada, Irene, que muchísimas gracias, que ha sido un ratito estupendo el que hemos pasado aquí las dos. Que te veo en un rato en la oficina y nada, y al resto muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Os recordamos que sacamos podcast todos los martes con temas súper interesantes, con invitados muy top, y que cada 15 días sacamos nuestra newsletter Recursia, que ahora justo en veranito, julio y agosto es una entrega mensual, pero en septiembre vuelve de nuevo cada 15 días. Así que nada, que muchísimas gracias. Nos vemos, Irene. Nos vemos, muchas gracias a todos por escucharnos. Luego.